buenos días. Estamos aquí en una sesión más de The Economics. Esta vez nos viene acompañando Alejandro Cital. Muy buenos días, compañero. Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes. No, gracias a ti por venir. También en esta sesión nos viene acompañando Gabriela Flores. ¿Qué tal, Zaida? Muchas gracias por tu invitación. Es un gusto para mí volver a estar aquí en compañía de todos mis compañeros. El gusto es nuestro. También nos viene acompañando Eder Arrioja. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar acá, ¿verdad? El gusto es mío, Eder. Y por último tenemos a Fátima Benítez. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Zaida. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes compartiendo este tema tan interesante que es la economía. Pues ahorita más enfocado a nuestro país, creo que la vuelve aún más interesante, ¿no? Pero nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Sean todos bienvenidos. Y retomando, en el capítulo anterior estábamos hablando acerca de la macroeconomía, que estudia los efectos de los impuestos, del gasto gubernamental, del superávit o déficit, del presupuesto del gobierno, sobre los empleos y el ingreso total. También podemos decir que estudia los efectos del dinero y las tasas de interés. Con esta sesión estudiada de la macroeconomía podemos conocer algunos conceptos básicos que los especialistas utilizan para analizar las situaciones actuales. Y ahora podemos entender cómo el ahorro, la producción de una ciudad o de un país están relacionados con las inversiones y con los ahorros. También como el estudio de las variables macroeconómicas nos permite entender un punto de partida para analizar las interacciones de una economía abierta y con el resto del mundo. Es difícil aislarnos del mundo completamente. Cualquier decisión que afecte cualquier agente económico tiene una repercusión en nuestra economía nacional. Por eso la importancia de conocer estos conceptos ya que esto nos permiten comprender esta situación. Y pues dejando atrás el tema de la macroeconomía, definamos las altas y bajas de la economía mexicana. Bueno, son muchos los aspectos que influyen en la economía de un país, como es la vivienda, el consumo e inversiones, que son algunos de los factores que pueden ayudar a medir la confianza, así como también la estabilidad y el desarrollo de la nación. México no es la excepción, ya que pues en este año hemos sido testigos de movimientos inusuales en las principales variantes, como es la inversión privada, el consumo, los créditos hipotecarios e incluso también la venta de autos, que en estos últimos es un nicho muy importante, ya que se han movido sin una clara tendencia, y eso es lo que llama la atención, ya que las altas y bajas se relacionan, tal como se muestran en las cifras que acaba de publicar a principios de mayo la CMN, que es el Consejo Mexicano de Negocios, anunció que durante este año invertiría 31.430 millones de dólares. El que la iniciativa privada mantenga inversiones en nuestro país es una buena noticia, aunque la cifra representa un monto de 6.1%, que fue menor al 2016, ya que con estos movimientos la CMN muestra que los flujos de inversión se moverán con cautela durante los próximos meses del año. La llevarán tranquilo, vaya. De igual forma, refleja las preocupaciones a estos sectores, como son la implementación de las reformas en la materia de justicia y el Estado de Derecho, como ellos mismos ya lo mencionaron. Mientras tanto, los resultados de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales evidencian un crecimiento
En abril sus ventas comparables crecieron el 6%. Este número representa la mayor alza desde octubre del 2016 y se da a pesar del incremento del 0.12% que registró en el mismo mes el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y que vino de la mano con una tasa de inflación anual del 5.82%, la más alta desde mayo del 2019, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que es, el INEGI, ¿no? El alza de los precios impactó a varios sectores productivos del país, entre ellos el automotriz. En abril, según cifras del INEGI, de hecho, los precios de los vehículos acumularon un incremento anualizado promedio del 8.28%, la mayor alza interanual del 2017. Como era de esperarse, este aumento influyó en que en el mismo mes, y conforme a lo revelado por la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, las ventas de vehículos ligeros en el país bajaran un 3.3% respecto al 2016, convirtiéndose así en la primera baja anualizada en el año. Y como sabemos, otro de los rubros importantes de la economía es la vivienda. También se mostró a la baja, específicamente en materia de créditos hipotecarios. En el primer bimestre del año, este componente presentó una caída del 10% con respecto al mismo periodo del año anterior, y al registrar solo 83.732 créditos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, que es el CONAVI. Y ya tenemos cómo la economía beneficia a factores como la vivienda, consumos e inversiones, pero me gustaría saber cómo influye en el desempleo. Sí, mira, te comento. Según datos de la Organización Internacional del Trabajador, en el 2012 había alrededor de 1.200 millones de personas cuya edad rondaba entre los 41 y los 24 años. De ellos, el 90% habitaba en países denominados en desarrollo, donde la mayoría son especialmente vulnerables y viven en condiciones de pobreza extrema. Ya en el 2013, más de un tercio, que representa el 37.8% de los jóvenes con trabajo en los países en desarrollo, con menos de $2 estadounidenses por día. A esta escala mundial, la pobreza de los trabajadores afectaría a 169 millones de jóvenes. Sin embargo, la cifra asciende a 286 millones si se incluye a los jóvenes que viven en el límite de la pobreza con menos de $4 por día. Esta crisis económica ha tenido un duro impacto en el empleo juvenil. Entre 2007 y 2009, el desempleo juvenil aumenta en 7.8 millones de personas mundialmente y 6.6 millones en 2008 al 2009. Así vemos el primer año en la crisis, el incremento fue alrededor de 1 millón de jóvenes desempleados, que contrasta con un incremento promedio de 192,000 por año en el periodo previo a la crisis entre 1996 y 2007. 6.6 millones entre 2008 y 2009 en plena crisis. En 2011, en el año de la juventud, la ONU reconoció a los jóvenes como el grupo poblacional al que más ha impactado la crisis económica a nivel mundial. En el último informe sobre el empleo juvenil se plantea que la mayoría de los países de bajos ingresos, al menos de 3 de cada 4 trabajadores jóvenes pertenece a la categoría de trabajadores irregulares, ya sea como trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares, auxiliares u ocasiones remunerados, o trabajos temporales, ya tanto no ocasionales. 9 de cada 10 jóvenes trabajadores permanecen empleados informalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado, pero ¿existe una relación entre desempleo e inflación? ¿O son dos conceptos totalmente diferentes? Sí, ambas tienen relación en que afectan gravemente en nuestra economía. Por ejemplo, si no hay empleo, todas esas personas acumulan más deudas de las necesarias para que sean capaces de cumplir con sus obligaciones financieras.
tales como sabemos que son las famosísimas hipotecas, préstamos para automóviles y otras cuentas. El pago de las deudas, por supuesto, complica la economía familiar. Y estoy de acuerdo contigo, pero no solo afecta a la economía familiar, sino también en el gobierno afecta, ya que este se verá obligado a aumentar los impuestos, pues con el fin de funcionar correctamente, sin mencionar también que atienden a necesidades tales como la protección social y otras obligaciones vitales. Aunque de esta manera, el paro también afectará enormemente a la economía. Claro, y también la inflación causa la depreciación de la moneda, pues los precios de los productos suben y ahora sí que es la moneda la más afectada pues al perder su valor, logrando que el poder adquisitivo de la población se reduzca y que las personas necesiten de más dinero para enfrentar los gastos habituales. Y ahora sí, imagínense, si todavía hubiese una tasa de desempleo alta, pues sería como un golpe muy fuerte a nuestra economía. Claro que sería un golpe fuerte a nuestra economía, aunque mantener la inflación controlada es importante para el desarrollo económico de un país. Bueno, también se puede decir que la falta de inflación representa un problema en un ambiente de bajo crecimiento económico. Si el consumidor tiene la impresión de que los precios van a ser estables en el tiempo, pues sus preferencias de consumo se pueden alterar y modificar su comportamiento. A nivel agregado, esto causa una desaceleración en el consumo que a su vez desacelera aún más la economía. Pues en lo personal yo pienso que el tema de la inflación es muy delicado, pues no queremos vivir la situación económica que está cruzando Argentina como nuestros hermanos venezolanos, que es un otro ejemplo de una alta inflación. Es algo importante que no debemos de olvidar u omitir. También es la política fiscal, ya que esta se compone del gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Es correcto, México enfrenta importantes retos fiscales. Por una parte, su recaudación es muy baja. Los ingresos tributarios como proporción del PIB, únicamente el 14%, no solo son los menores de la OECD, que es la famosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sí, pero aunque el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada, comentó que México ya no tiene espacio fiscal para reducir su recaudación, pues de implementar esto, buscaría otras fuentes de financiamiento, como es la deuda, lo cual esto no sería positivo. Es por eso que expuso que el gobierno debe hacer una verdadera reingeniería del gasto, en la que reduzca más el gasto corriente e impulse la inversión. Claro, es por eso que hacer una reingeniería del gasto y ver más por el gasto de inversión, puesto que tiene una caída que no habíamos visto desde los años 70, y esto es grave porque al no tener una infraestructura, pues no hay dinero para mantener la que se tiene y afecta seriamente la productividad y la competitividad del país. Así es, y es por ello que la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado señales positivas al mostrar su compromiso con cumplir sus objetivos, para así estabilizar la deuda pública, y no solamente presentó un presupuesto prudente y diseñado con supuestos creíbles, sino que cuando se tuvo evidencia de que la economía crecería menos de lo previsto, esto se reconoció con recortes al gasto con el fin de cumplir con las metas fiscales. Ahora bien, la reasignación de componentes del gasto, en los que se ha derivado inversiones hacia programas de asistencia social, distintas partidas presupuestarias, están desgastando de forma preocupante la capacidad de gestión operativa del Estado en muy diferentes o diversos ramos. ¿No es así? Bueno, en lo particular, inquieta el deterioro en la provisión de servicios de la salud. Además, como sabemos, la capacidad de nuestro gobierno para invertir en infraestructura se ha reducido significativamente. Esto puede mermar el potencial de crecimiento de la economía, considerando el mal estado de hospitales,
aeropuertos, carreteras, puertos y ferrocarriles que tiene el país. Hay que considerar también que la empresa petrolera estatal, Pemex, requiere de cantidades muy significativas de inversión para revertir su deterioro financiero y la caída en la producción de hidrocarburos. Con esto antes mencionado, ¿cuál sería el reto para México en los siguientes años? Muy buena pregunta. ¿Cuál sería el reto para México en los siguientes años? Pues mira, los factores como el bajo desempleo mantendrán activo al principal motor de la economía en México, que es el consumo privado, lo que sostiene nuestra expectativa de que la actividad económica en nuestro país seguirá expandiéndose durante el año entrante. Bueno, sin embargo, consideramos que el balance de riesgo para otras variables es actualmente negativo, por lo que proyectamos que el Producto Interno Bruto crecerá en 2019, menos que en el año anterior, el 1.8% anual real. Sí, pero ahora también el reto será significativo, ya que es mantener las finanzas públicas ordenadas, revertir el mencionado deterioro, ya sea en la capacidad de gestión pública, y también invertir más, aunque en particular más en educación y salud, en un entorno en el que las presiones fiscales serán crecientes debido a que el gasto por pensiones y por servicios de deudas seguirán aumentando más. A ver, ¿estás diciendo que el problema de Pemex requiere reanudar la inversión privada para la mayoría de proyectos que adopte la empresa? Así es, Zaida. Lo que tenemos es realmente una contingencia, es decir, la situación crediticia y el endeudamiento de Pemex pudieran afectar la calificación de México. Eso es en serio muy delicado. Pues realmente en la actualidad Pemex ya no pesa en la economía como antes lo hacía, y su contribución al Producto Interno Bruto es cada vez menor. Dos indicadores lo evidencian: los ingresos netos de la paraestatal y el valor de la extracción del petróleo y gas a nivel nacional, ambos como proporción del PIB. Ya que comentabas que Pemex está repercutiendo negativamente en el PIB del país, ¿cómo ha impactado al inicio del año? Bueno, el Producto Interno Bruto de México en el tercer trimestre creció un 0.1% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es una décima mayor que la del segundo trimestre del 2019, que fue solo del 0%. Las variaciones interanuales del PIB ha sido negativa de menos 0.1%, que esto ha sido 4 décimas menor que el segundo trimestre del presente año, que fue del 0.3%, ya que la cifra del PIB en el segundo trimestre fue de 282.675 millones de euros. México se situaba como la economía número 14 en el ranking del PIB de los 50 países que se publicó. Recuperando lo que comentas, si ponemos los últimos resultados, México se encuentra en el puesto 43, por lo que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza en relación con los otros 50 países de los que publicaron ese dato. También podemos ver la evolución del PIB en México, pero pues para ver el listado completo de esos países de los que publicaron el PIB, clicando con toda esa información económica de México y cómo realmente está su economía. Sí, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que este viernes que en materia económica el país va bien y que no hay recesión, tras conocerse que la economía local avanzó ligeramente en el tercer trimestre. Bueno, aunque pues no fue lo suficiente para superar el estancamiento por el cual está atravesando. Pero el Producto Interno Bruto aumentó poco, el 0.1% entre julio y septiembre, una leve mejora comparado con el nulo crecimiento registrado en el segundo trimestre, de acuerdo con cifras oficiales preliminares divulgadas esta semana. Por lo general, la inversión privada tiene mejor desempeño y mayor volumen en relación a la pública.
En 2018 representó 18.9% del Producto Interno Bruto, mientras que la inversión pública fue de 2.7% del PIB. La inversión total fue de 21.6% del PIB. Bueno, a manera de conclusión, con respecto al PIB, podemos ver que es urgente la instrumentación de políticas públicas, que éstas busquen pues fomentar el empleo formal en todos los sectores económicos, y que el objetivo no debe ser simplemente apoyar aquellas actividades económicas que generan los mayores niveles de valor agregado, como un claro ejemplo es el sector automotriz, pero que no genera tantos empleos. No estoy diciendo que se debe de dejar de apoyar y atraer inversiones. Solo pienso que es indispensable que se voltee a ver a otros lados, a los que no le está yendo tan bien, si se puede decir así. Y si son grandes generadores de empleo, aunque en la estadística oficial no se aprecie una gran contribución al PIB, pues de su parte. Bueno, lo mejor que puede hacer México es tener una estrategia de crecimiento económica equilibrada, que permita a todos los sectores avanzar y crecer más y mejores empleos. Como ya sabemos, pues nuestro país tiene instituciones macroeconómicas sólidas que están abiertas al comercio exterior y a la inversión privada. Las autoridades mexicanas han implementado políticas monetarias y fiscales estables y sostenibles, que han convertido al peso de la moneda emergente más cotizada. Y bien, actualmente es el 15º exportador mundial, pues ha fortalecido sus capacidades productivas en sectores más complejos, alejándose de las materias primas como el petróleo y el concentrado en productos de manufactura que se integran en las cadenas de valores regionales y globales. Pues sí, pero también pese a que todos estos avances, México también ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en comparación con países similares. La economía tuvo un crecimiento estimado un poco más del 2% anual entre 1980 y 2018, lo que limita el progreso en la convergencia en relación con las economías de altos ingresos. Sobre una base per cápita, el crecimiento promedio fue cercano al 1%. El Producto Interno Bruto per cápita del país hoy representa el 34% del PIB per cápita de Estados Unidos, en comparación del 49% que representaba en 1980. En este contexto, pues el progreso hacia la reducción de la pobreza ha sido moderado. La proporción total de la población que vivía por debajo del umbral de la pobreza monetaria en 2018 fue del 48.8%, cerca del nivel observado en 2018. El ingreso medio per cápita se ha recuperado recientemente luego de varios años de declive. También, después de una disminución entre el 2010 y 2014, la tasa de crecimiento anualizado del ingreso per cápita en México fue del 1.8% entre 2016 y 2018, todavía muy por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe. Y en efecto, es por eso que nos seguimos planteando la pregunta de cómo México puede crecer más rápidamente y ser más inclusivo, debido a las bajas tasas de crecimiento y de desigualdades significativas. Yo pienso que México es un país con importantes oportunidades y potencial. Su estabilidad macroeconómica es la piedra angular para fomentar las inversiones y el crecimiento del sector privado, las mejoras en el crecimiento de la productividad, las instituciones más fuertes, así como la calidad de la prestación de servicios y de la infraestructura, junto con sus esfuerzos encaminados a reducir las desigualdades de ingresos regionales y, no podía faltar, las familiares, traerán una prosperidad compartida. Sus acuerdos comerciales, su posición geográfica envidiable y ese crecimiento en el mercado interno hacen de México un destino principal para la inversión. ¿Y ustedes creen que existe alguna estrategia para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza? Pues de hecho,
el grupo del Banco Mundial está preparando el nuevo marco de alianza con México, el cual va a cubrir un periodo de 6 años que empieza en 2020 para el 2025 y alineará el trabajo del Banco Mundial al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. El marco de alianza se basa en análisis de diagnóstico del país y refleja la perspectiva de las nuevas autoridades sobre cómo fomentar el crecimiento y reducir, de cierta forma, la pobreza. ¿Y esto qué nos podría generar como resultados si se aplica dicha estrategia? Bueno, un resultado es que se podrá profundizar la inclusión financiera y facilitar la innovación en la industria financiera. Te explico, mira, la política de desarrollo de la inclusión financiera en México apoya los esfuerzos del gobierno para aumentar el acceso a servicios financieros a través de un paquete integrado de reformas políticas e institucionales. El proyecto lo que hace es facilitar la prestación de servicios financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las poblaciones tradicionalmente desatendidas en el país, fomentando así la competencia y el uso de nuevas tecnologías. También mediante la estrategia antes mencionada se puede apoyar a las mujeres, la inclusión financiera en zonas rurales, el empleo y la reducción de la pobreza en los estados más pobres de México, pues el proyecto de expansión de finanzas rurales promueve el fortalecimiento de instituciones financieras en México, conocidas como intermediarios financieros, para facilitar préstamos en zonas alejadas o de difícil acceso, en donde la banca tradicional tiene poca o prácticamente nula presencia. A través de ellos, se otorgan créditos a los productores y empresarios que viven en zonas rurales menores a los que te gustan 50,000 habitantes, para apoyar actividades que promuevan la inclusión, la creación de empleos y la reducción de la pobreza. Principalmente en los sectores de agricultura, la ganadería, la silvicultura y me parece que la pesca. Bueno, también recuerden que en respuesta a la intención del Gobierno de México de vincular mejor su sistema de protección social con los programas productivos, el Banco Mundial participó en el rediseño de un programa de transferencias condicionales de efectivo de México, que es el famoso Prospera. A través del proyecto de sistema de protección social, los bancos contribuyen a vincular mejor a los pobres con un conjunto más amplio de programas de generación de ingresos y dirigir la oferta de programas sociales a las áreas y beneficiarios con mayores necesidades, a través de programas de generación de ingresos en áreas rurales y programas relacionados con el trabajo en áreas urbanas. Un ejemplo de esto es el programa de apoyo a microempresarios y mujeres rurales. Este proyecto conectó a los beneficiarios con oportunidades productivas para mejorar su movilidad social y su capacidad de generar muchos ingresos, contribuyendo al objetivo a largo plazo, que es de romper el ciclo intergerencial de la pobreza. Todo lo que han mencionado tiene mucho sentido, pues es evidente que la labor del Banco Mundial en México es ofrecer soluciones integrales y personalizadas para el desarrollo mediante herramientas financieras y de conocimiento y coordinación. Y pues ya para terminar esto, a manera de conclusión, debo decir que México se ha vuelto un subordinado que está a expensas de las potencias. Un ejemplo es Estados Unidos. Y más que copiar estilos de vida, desarrollos, tecnologías, etc., debería hacer retrospectiva, asimismo como nación y evolucionar en todos los sentidos para lograr un beneficio colectivo más que nada. ¿Y cómo se lograría esto? Pues incrementando nuestra autonomía, fortaleciendo nuestro mercado interno, también diversificando nuestras relaciones económicas con el resto del mundo. Pero bueno, hemos llegado al final de este podcast. Y pues no me queda más que agradecer a los expertos por habernos acompañado y dándonos sus ideas y sus conocimientos con base a la economía de México.
muchas gracias por la invitación y fue un honor estar aquí con mis compañeros debatiendo sobre la situación económica que está viviendo nuestro país, México. Te agradezco la invitación, Zaida. Fue un gusto estar aquí contigo, con estos grandes economistas. Y bien, espero que nos vuelvas a invitar una vez más y poder platicar de otros temas más. Gracias a ti, Zaida, por la invitación, esperando volver a participar junto con todos mis compañeros, que ha sido un placer con todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aida, por la invitación. Ya saben que es un gusto y es un honor para mí estar aquí con todos ustedes realizando este podcast. Muchas gracias.